En algún punto de la vida, todos podemos llegar a encontrar a una persona especial. Y no, créanme que no estoy hablando del amor de nuestras vidas o algo por el estilo, sino que me refiero a esa persona con la que compartes todo y que probablemente es la que mejor te conozca. En mi caso, lo único que faltaba para que mi mejor amigo fuera mi hermano era literalmente haber tenido los mismos padres. Nos conocimos cuando éramos pequeños y, rayos, realmente éramos inseparables. Fue una de esas amistades que de alguna manera sobrevivían hasta la adultez. Pero como dicen por ahí, todo lo bueno tiene su final. Mi nombre es Marco Antonio. Y sí, mis padres estuvieron lo suficientemente locos como para nombrarme igual que su cantante favorito. Tengo 27 años y actualmente soy camionero de larga distancia de carga pesada. Cuando era un niño, mi sueño siempre fue ser camionero. Me parecía increíble ver esos enormes camiones pasar por la carretera cuando hacía algún viaje con mi familia. Y este gusto no era solamente mío, sino que mi mejor amigo, Roberto, también era un apasionado. Cuando crecimos y pudimos tomar la decisión de dedicarnos por completo a esto, me pareció totalmente extraño que Roberto, en vez de conducir un camión, se quedara conmigo como mi acompañante y ayudante cuando debía salir de viaje. De verdad que es algo que jamás podré entender, pero Roberto no era alguien que simplemente hiciera las cosas por un impulso momentáneo. Habría tenido alguna razón, pero la verdad es que nunca me la dijo. Sin embargo, no podía quejarme. Estaría de viaje la mayor parte del tiempo con mi amigo, y la verdad es que fue algo que disfruté mucho. Desafortunadamente, Roberto murió hace poco más de un año, y con él toda sensación de alegría en mi vida. Era uno de nuestros días libres, y justamente ese día no quise salir de copas con él. Al parecer, fue totalmente solo y terminó conduciendo borracho. Roberto era un excelente conductor. Incluso nos turnábamos para conducir el camión cuando viajábamos. Y puedo dar fe de primera mano que su habilidad no flaqueaba ni siquiera con unos tragos encima. Por lo cual, no termino de comprender cómo es que ese día él terminó saliéndose del camino a tal velocidad. Actualmente, hacer un viaje sin él es demasiado difícil y doloroso, pero hace poco ocurrió algo, y aunque no me ayudó a lidiar con su repentina muerte, no hay ninguna duda de que aquello fue lo que necesitaba para empezar a aceptar que Ricardo ya no estaba en este mundo, y que yo debía seguir con mi vida. Fue hace unos 5 meses. Debía hacer un viaje realmente largo, el cual me tomó más de 2 semanas completar. Fue una de esas ocasiones fortuitas en las que tuve la oportunidad de hacer un transporte internacional, pero de igual forma no podía disfrutarlo adecuadamente sin mi amigo. De hecho, incluso rechacé a cualquier acompañante que la compañía me pusiera, e insistí hasta que logré que aprobaran que yo hiciera aquel viaje totalmente solo. No puedo recordar cuántos días habían pasado de forma exacta hasta que llegó aquella noche, pero lo que sí puedo decir con seguridad es que ya había cruzado la frontera. Eran casi las 12 de la noche, y de forma totalmente repentina, la radio del camión se encendió y empezó a sintonizar una emisora que, honestamente, detestaba por completo. Además de que no podía explicar cómo pasó esto sin que yo encendiera la radio. Obviamente estaba algo molesto. Sin embargo, hubo un detalle que no pude pasar por alto. A Roberto le encantaba poner esa emisora cuando estábamos de viaje, y no precisamente porque le gustara o algo así. No, de hecho, era todo lo contrario, pues la ponía expresamente para molestarme. Vaya, creo que no me voy a librar de ti ni siquiera cuando estés muerto, ¿verdad, Roberto? Dije en voz alta mientras soltaba una risita, y ya que me sentía tan nostálgico, dejé la emisora ahí para al menos poder recordar algún que otro tiempo agradable. Luego de un rato, le di una mirada al espejo retrovisor.
No sé por qué lo hice. Puede que fuera por la costumbre, pero la intriga del asunto es que a través del espejo pude ver como si hubiera una figura algo borrosa en el asiento del pasajero. De repente, escuché un grito realmente estruendoso, el cual hizo que estuviera a punto de descarrilarme. Pero en cuanto logré recomponerme y controlar el camión, empecé a escuchar una risa que, sin duda alguna, para mí, era totalmente inconfundible. La risa de Roberto. De inmediato, volteé a mirar el asiento del pasajero, y como un milagro que no pedí, por unos breves segundos logré ver a Roberto. Logré ver a mi mejor amigo, casi que mi hermano. Estaba ahí sentado riéndose de mí por la broma del mal gusto que acababa de jugarme. Ambos teníamos una forma para nada sana de evitar quedarnos dormidos al volante. Cuando alguno de los dos estaba demasiado cansado, el otro le daba un buen susto y cambiábamos de lugares para poder descansar. Así que, más que asustarme o molestarme esto, me invadió un sentimiento de nostalgia. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras veía cómo mi mejor amigo se desvanecía frente a mis ojos, y un adiós se escapó de entre mis labios. Cuando te detienes a pensar un poco en ello, quizás esa no era la mejor forma de regresar de la muerte para despedirte, pero a decir verdad, creo que fue la mejor forma posible. No hubiera creído que él era de otra forma, y eso sin duda alguna me ayudó a darle un último adiós a Roberto y a empezar a vivir mi vida. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos ahora con el siguiente. A menudo me gusta escuchar muchas historias acerca de conspiraciones y cosas por el estilo. Sé muy bien que no son reales, pero de alguna forma son muy entretenidas, y en muchas ocasiones me ayudan a sobrellevar el aburrimiento al que algunas veces puedo llegar a enfrentarme. Sin embargo, más allá de mi inusual gusto por este tipo de historias, jamás en mi vida imaginé que alguna historia acerca de conspiraciones podría llegar a ser verdad, y muchísimo menos que llegaría a vivirla en carne propia. Pero como decía mi abuela, nadie sabe lo que le espera el día de mañana. Muy buenas noches a todas las personas que se toman el tiempo para sintonizar este canal. Recientemente lo descubrí, y debo decir que las historias que he escuchado hasta el momento me han dejado totalmente encantado. Mi nombre es Alejandro Aparicio. Tengo 42 años y actualmente me dedico a transportar mercancías por todo el país. No tengo una especialidad de transporte. Simplemente llevo lo que sea que el cliente pida, desde y hacia donde lo necesite. Eso es todo. Hace unos 2 años aproximadamente, en las épocas en las que se jugó el Mundial de Fútbol de Qatar, tuve un encargo de lo más extraño posible. Y no es precisamente porque hubiera algún detalle que no encajara, sino que era extraño por el hecho de que nunca antes había recibido ese tipo de encargos. Las condiciones eran tan buenas que la compañía para la cual trabajo incluso me ofreció un bono extra por hacer ese transporte, aunque eso último tiene mucho sentido, pues no había pasado ni siquiera 3 días de que regresara de un viaje que me tomó casi un mes. Por políticas de la compañía, mi descanso debía ser de al menos una semana, y ya que estaba incumpliendo las políticas, no imaginan lo jugoso que era aquel bono. Totalmente codicioso como siempre lo he sido, no pude evitar decir que sí, aun con las réplicas de mi esposa. Ella me decía que casi no pasaba tiempo con sus hijos, y que tenía que pasar más tiempo con ella también. Ya saben, el típico discurso de una mujer que apenas si ve a su esposo unas cuantas veces al mes. Pero rayos, de verdad me parecía inaudito que se quejara después de que le dijera cuánto dinero iba a ganar esta vez. En fin, no quiero desviarme del tema. Como les decía, el encargo consistía en llevar algunas mercancías desde una bodega subterránea hasta una tienda departamental que estaba casi a una semana de viaje.
Llegar hasta la bodega me tomó 3 días, y precisamente por eso pensé que ya tendría todo listo para que no tomara tanto tiempo el proceso de carga, pero estaba muy equivocado. Era de noche y la mayoría de los almacenistas se habían ido a casa, aún sabiendo que yo iba a llegar. Estando totalmente decepcionado de la falla logística, pedí que me dejaran usar el baño para al menos no quedarme 2 horas ahí sentado en el camión, solamente esperando a que llegaran de nuevo los almacenistas. Y usando esto como una excusa, empecé a recorrer la enorme bodega subterránea. Mientras caminaba, empecé a notar como si algo se moviera en las paredes. Inicialmente no le puse demasiada atención, pues creía que se trataba de algún insecto o posiblemente de mi sombra reflejada en la pared. Sin embargo, entre más pasaba el tiempo y más caminaba yo por la enorme bodega, empecé a darme cuenta que aquellos movimientos no parecían lo que pensaba. Eran fugaces, pero podía diferenciar que en vez de algún insecto, era una sombra lo que se estaba moviendo en la pared. Estaba seguro de que no era mía y totalmente intrigado al respecto. Empecé a seguirla por un buen rato, hasta que llegué a una puerta y pude notar cómo aquella sombra se metió por debajo de esta. Estaba abierta, así que entré, y lo que vi me dejó un poco decepcionado. Habían un montón de uniformes de trabajo e identificaciones. Inicialmente, lo único que me pareció extraño fue que todo estaba totalmente revuelto, pero aún así quise satisfacer un poco mi curiosidad. Tomé una de las identificaciones que estaban ahí, y de inmediato pude reconocer a la persona en esta. Había sido el sujeto que me había abierto la puerta de la bodega y me dio indicaciones para aparcar mi camión. Pero no tenía sentido que su identificación estuviera ahí. Me la había mostrado cuando llegué para confirmar que era el jefe de la bodega, y el sujeto no se había movido del lado de mi camión cuando me fui. Lentamente, me di cuenta que las identificaciones correspondían a varios empleados, y fue en ese momento que concluí que estaba viendo algo que no debía. De alguna forma, mi instinto me dijo que debía salir de ahí de inmediato, pero no lo hice. Entré hasta lo más profundo de la habitación, y a medida que iba adentrándome más, empecé a escuchar un ruido algo extraño. Parecía como si alguien estuviera masticando algo, y de inmediato empecé a buscar su origen. No me tomó mucho tiempo encontrarlo, pero lo que encontré me dejó en un total estado de shock. Había una persona. No logré identificar si era hombre o mujer, pero eso no era lo importante, pues observé totalmente aterrado cómo masticaba un brazo humano como si fuera una alita de pollo. El pútrido olor lo confirmaba, y el pequeño ruido que soltó mi boca alertó a esta persona de mi presencia. En cuanto vi su rostro, lo primero que noté fueron sus afilados dientes, y sus ojos parecían los de una serpiente. Lo que me sacó del shock fue su terrible grito, el cual estuvo a punto de reventarme los tímpanos. El susto que sentí me hizo actuar y salir de ahí corriendo lo más rápido que podía. No soy un jovencito, pero siempre me he preocupado de estar lo mejor posible y en forma, así que digamos que podía correr relativamente rápido. Unos segundos de que dejara atrás esa habitación, una alarma empezó a sonar y un montón de ruidos extraños empezaron a hacer eco por toda la enorme bodega. Sin embargo, esto no me importó en lo más mínimo y me fui directo hacia mi camión. En cuanto me subí, la persona que me abrió las puertas de la bodega llegó corriendo y rompió el vidrio de la ventana del pasajero, y en ese momento noté su enorme mano y sus largas uñas, las cuales no tenía cuando la vi por primera vez. Su agarre parecía algo débil, así que de inmediato la empujé y cayó al suelo. Fue en ese momento que,
sin dudarlo ni un solo segundo. Pisé el acelerador a fondo y me fui del lugar lo más rápido que pude. Las puertas de la bodega se habían empezado a cerrar, pero logré salir por las justas. La pintura pagó el precio, pero al menos logré salir de ahí con vida, y conduje lo más rápido y lejos de aquel lugar que pude en el momento de desespero. En cuanto estuve lo suficientemente calmado y lejos, llamé a mi jefe y le expliqué lo que pasó. Bueno, no necesariamente todo. Lo que le dije es que había presenciado un crimen y que quienes lo cometieron habían intentado silenciarme para evitar que dijera algo. Mi jefe dudó en creerme, pero de inmediato me hizo la recomendación de ir a la policía o podía estar en peligro. De hecho, en cuanto volví a casa, los accionistas mayoristas de la empresa para la cual trabajo se reunieron conmigo. Me ofrecieron un montón de dinero para no denunciar lo que vi ante la policía, y yo de inmediato acepté. No tengo idea de qué rayos era lo que estaba ahí en la bodega, y de verdad no quiero saberlo. Lo único que sé es que me dieron una cantidad realmente exagerada de dinero, y lo mejor de todo es que el acuerdo de confidencialidad solo especificaba que no debía denunciar esto a la policía, pero no dice nada acerca de contarle esto a alguien más, por lo cual técnicamente no estoy rompiendo el contrato al contar esta historia. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vamos ahora con el siguiente relato. Muy buenas noches a toda la comunidad oyente de este canal. Es un placer poder saludarlos y poder contarles mi historia en esta ocasión. Me llamo Memo Durango y he sido camionero desde ya hace unos 17 años. He escuchado alguna que otra historia de este canal y no hay duda de que hay algunas tan impresionantes que se te hace difícil creer que sucedieron en la vida real. Pero en fin, mi historia podrá no ser así de increíble, pero creo que sin duda amerita contarla por aquí. Cuando la empresa para la cual trabajo me envía a hacer viajes de larga distancia, usualmente me dan dinero para poder pagar un hotel en el cual quedarme y poder comer. No es nada sorprendente. Es algo que hacen todas las empresas cuando envían a sus trabajadores a algún viaje de trabajo de larga distancia. Sin embargo, siempre he sido algo creativo y recursivo. El caso es que desde hace algún tiempo he ideado una forma en la que puedo quedarme al menos con el dinero del alojamiento. Si duermo en el camión y busco la forma de llevar desprendibles de pago, no hay ningún problema. Lo sé, hay un dilema moral, algo profundo en esto, pero no estoy dispuesto a hablar de eso. Simplemente se los conté porque ese dato es algo totalmente necesario en la historia que estoy a punto de contarles. Y esto es precisamente porque todo comenzó con esta práctica fraudulenta que, aunque en su momento me haya resultado, y aunque realmente nunca me descubrieran haciéndolo, actualmente ya no lo hago. Y créanme cuando les digo que jamás en mi vida lo volveré a hacer. En aquella ocasión me encontraba en un viaje algo largo. El viaje me tomaría aproximadamente una semana. Había tenido viajes más largos, así que se podría decir que ya estaba acostumbrado a esto. Un día, realmente tuve el presentimiento de que debía, al menos por esta noche, pagar el alojamiento en algún pequeño hotel o algo así. Pero en esa ocasión mi avaricia pudo más, y todo mi esfuerzo cuando cayó la noche estuvo volcado en encontrar un buen lugar para aparcar el camión y poder dormir tranquilamente. En cuanto logré cumplir mi cometido, me aseguré de que todas las puertas tuvieran seguro, que todos los vidrios estuvieran arriba, y sin más que agregar, una plácida noche de sueño me esperaría, o al menos, eso era lo que yo pensaba. No sé cuánto tiempo pasó desde que caí en un profundo sueño, pero hubo algo que no pude soportar. Estaba haciendo un frío realmente horrible.
No estaba haciendo frío cuando me acosté a dormir, por lo cual este repentino cambio de temperatura era cuando menos extraño, pero de igual forma estaba preparado para algo así. De inmediato, saqué una sábana de mi maleta y me cubrí, y mientras intentaba quedarme dormido de nuevo, noté algo más. Todos los vidrios al interior de la cabina estaban totalmente empañados, pero de igual forma, esto siguió sin importarme. En ese momento escuché que alguien empezó a tocar la puerta del camión, lo cual obviamente me preocupó, e hice oídos sordos a esto, pero no paraba. Parecía como si quisiera que lo dejara entrar o algo así, lo cual obviamente no iba a pasar. Eso no me dejó volver a dormir, y mientras tenía mis ojos totalmente abiertos, pude ver algo que hizo que sintiera que mi sangre se helara por completo. Un mensaje empezó a escribirse en el parabrisas. Ahora bien, lo extraño de esto es que el vidrio no estaba empañado por fuera, sino por dentro. Y créanme que lo comprobé varias veces. Literalmente era imposible que alguien desde afuera estuviera escribiendo ese mensaje, pero estaba pasando frente a mis ojos. Finalmente, cuando el mensaje terminó de escribirse, y yo estaba sentado a punto de orinarme encima a causa del miedo, leí muy claro lo que decía: lárgate. No sé qué les parece a ustedes, pero en ese momento, a mí me pareció algo así como una advertencia. De inmediato intenté comprobar los alrededores, pero realmente no había nadie, y aunque lo hubiera, no era posible que escribiera ese mensaje. La advertencia para mí fue demasiado clara, y no tardé demasiado en volver a encender el motor del camión y largarme de ahí lo más pronto que pudiera. En cuanto me alejé lo suficiente, el frío que sentía desapareció por completo, y la temperatura volvió a la normalidad. Puedo decir que aprendí mi lección a las malas, pues fui directo a un pequeño hotel en la carretera y pagué por una buena habitación. Sin embargo, no pude dormir en toda la noche. Mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora, y aún al día siguiente no pude calmarme de todo. Aquella noche fue la última en la que quise ser más listo y tratar de robarme el dinero que me daban para el alojamiento. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos ahora con el siguiente relato. Imagino que todos aquí alguna vez han tenido esa extraña sensación de que alguien los observa, pero en cuanto voltearon a ver, en realidad no había nadie viéndolos, ¿verdad? En algunos casos llega a ser una situación algo angustiante, y en otros puede llegar a ser una experiencia sumamente incómoda. Bueno, más o menos eso es lo que me pasó a mí. Mucho gusto a todos y buenas noches. Me llamo Luis Javier Rosales. Tengo 32 años. Soy camionero casi desde que tuve edad para adquirir mi licencia de conducción. Y puedo decir que mi vida ha sido lo suficientemente feliz. No tengo el mejor empleo de todos, pero la paga es buena. Logré casarme con la mujer de mis sueños y actualmente tenemos 2 preciosos hijos. Sin embargo, había un detalle que me incomodaba un poco, y ese era la familia de mi esposa. Bueno, en realidad no era su familia entera, sino que solamente era su abuela. Por alguna razón, ella no quería que ni yo ni nuestros hijos la conociéramos, y siempre que le preguntaba al respecto, sacaba una excusa distinta. Yo entendía que ella tenía sus dramas familiares, y de verdad que intentaba ser lo más comprensivo posible ante la situación, pero me incomodaba mucho que no pudiera contarme a mí, su esposo, lo que estaba pasando. Un buen día en el que tenía mi descanso después de una semana entera de viajes molestos, alguien tocó la puerta mientras estábamos todos dentro de la casa. Yo fui a abrir la puerta, y la persona que había ahí era una mujer mayor. No sabía cuántos años tenía, pero estaba bastante seguro de que ya pasaba los 60.
Saludé a la mujer educadamente y le pregunté si podía ayudarle con algo. Ella soltó una pequeña risita mientras me miraba. Mi esposo llegó en ese instante preguntándome quién era, y en cuanto vio a aquella señora, su rostro de inmediato se contorsionó de la ira. Resulta que aquella mujer era la abuela de mi esposa. Mi esposa le dijo que se mantuviera alejada de su familia. De inmediato yo intenté saludarla y hacer que ella pasara y se sentara para que conociera a sus bisnietos, pero mi esposa de inmediato lo impidió y quiso echarla groseramente. Yo reaccioné diciéndole que estaba siendo muy grosera, pero mi esposa no parecía querer ceder. Cuando de pronto la abuela habló, dijo que mi esposa y sus bisnietos tenían que reclamar la herencia, pero mi esposa la rechazó tajantemente, diciendo que no estaba interesada. Tania, mi esposa, se enojó tanto que incluso intentó empujar a su propia abuela, algo que me pareció totalmente irracional. Y en cuanto la detuve, la abuela me sujetó del brazo y me dijo que iba a estar vigilándome y se fue. Cuando ella hizo esto, sentí que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y mi esposa de inmediato cerró la puerta y me llevó directo al baño para lavarme el brazo. No entendí por qué estaba tan histérica y realmente fue muy difícil calmarla. Ahora bien, hasta aquí parece una simple historia de un drama familiar de mi esposa. Pero bueno, déjenme decirles que aquí es donde las cosas se empiezan a poner un tanto extrañas, pues la abuela de mi esposa, al parecer, no era una persona común y corriente. Había algo totalmente extraño en ella. Unos días después de que recibimos la repentina e inesperada visita de la abuela de mi esposa, tuve que salir a hacer otro viaje en el que debía transportar algunos electrodomésticos a un supermercado. Cuando me estaba preparando para salir, todo parecía normal, pero en cuanto miré al espejo, noté como si hubiera una figura detrás de mí. Pensé que era mi esposa, así que inmediatamente volteé a ver, pero no había nadie. Y en cuanto volví a revisar el espejo, la figura había desaparecido. Realmente pensé que tal vez hubiera sido imaginación mía, y un rato después salí de casa hacia mi destino, pero de ahí en adelante las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. En cuanto caía la noche y el tráfico empezaba a disminuir, en cuanto miraba a los espejos retrovisores, notaba como si hubiera una figura parada detrás del camión, aun cuando estaba en movimiento. Hasta ese punto simplemente lo empecé a ver como si estuviera viendo cosas extrañas a causa del cansancio, pues en cuanto algún otro vehículo aparecía, la figura desaparecía de inmediato, como si nunca hubiera estado ahí. Varias noches pasaron así, y realmente no le puse demasiada atención a esto, pues todo lo que quería era llegar lo más rápido posible a casa para estar con mi esposa y mis hijos. Pero pronto llegaría una noche complicada en un hotel. Mientras dormía, no sé por qué razón soñé con la abuela de mi esposa. Sin embargo, el sueño era algo extraño, pues podía ver como si ella estuviera en la habitación en la que yo estaba, y allí estaba diciéndome algo extraño, como que tenía que convencer a mi esposa de tomar su herencia y cosas por el estilo. Realmente fue un sueño confuso, pero no pude seguir durmiendo. Me desperté en medio de la noche, lleno de sudor y totalmente agotado. Y además de eso, con parálisis del sueño, algo que jamás en mi vida me había pasado. En ese momento, la voz de la abuela de mi esposa empezó a resonar en mi cabeza, mientras me decía una vez más que iba a estar vigilándome. Escuché su voz el resto de la noche, e incluso llegué a escuchar una que otra amenaza, lo cual me hizo preocuparme totalmente. El resto del viaje no fue para nada tranquilo, pues después de aquello, soñaba cada noche con aquella mujer,
y la figura que se aparecía en las noches cuando veía los espejos retrovisores se hizo totalmente clara. Era ella, la abuela de mi esposa. No quise preocupar a Tania, pues no quería sacar el tema de su abuela. Se notaba como un asunto bastante sensible, y la verdad, no era algo en lo que pudiera meterme. Así que me callé todo esto y terminé de hacer la entrega que debía. El camino de regreso a casa fue una total tortura. Mi mente estaba al límite, y creo que si me hubiera tardado un día más en llegar a casa, me hubiera vuelto totalmente loco. Pensé que todo se detendría cuando llegara a casa, pero realmente fue peor. No pude resistir ni siquiera 2 días, y luego le solté todo a mi esposa. Le dije que quién rayos era su abuela. Le dije que la sacara de mi cabeza, que ya no podía resistirlo. No quería decirle nada, pero realmente no pude resistir ni un segundo más lo que estaba pasando. Le conté absolutamente todo a mi esposa, sin ocultarle nada. Luego ella dijo visiblemente molesta que debía haberme lavado el brazo con agua bendita. De inmediato, ella tomó su teléfono y llamó a su abuela, y en cuanto la llamada conectó, le dijo a su abuela que me dejara en paz. Pero en ese preciso momento, alguien tocó la puerta, y quien estaba más cerca era mi hijo mayor, quien inocentemente fue a abrirla. En cuanto él abrió la puerta, quien estaba ahí no era nada más y nada menos que la causante de tenerme al borde del colapso y la locura total, la abuela de Tania. Apenas la vi, inmediatamente empecé a gritarle. Le pregunté qué era lo que le pasaba, qué era lo que quería de mí. Le dije que yo había sido educado con ella, y entre lágrimas le dije que no tenía por qué hacerme sufrir así. Sin embargo, aquella mujer mayor no dijo nada, sino que directamente quiso poner su mano sobre la cabeza de mi hijo. No entiendo cómo llegó ahí tan rápido, pero Tania se apresuró y empujó a su abuela antes de que fuera capaz de tocar a mi hijo. Honestamente, me preocupé mucho por esto, pues la mujer mayor cayó bruscamente. Mientras se ponía de pie, ella decía cosas como era la herencia que debía aceptar y no había otra opción. Era un peso que debía cargar. Pero mi esposa simplemente dijo que se mantuviera alejada de nuestra familia y le cerró en la puerta en la cara de forma totalmente ruidosa. De inmediato, mi esposa sacó un pequeño recipiente con agua de su estuche de maquillaje y la vertió en todo mi brazo. Honestamente, tenía toda la curiosidad posible y quería preguntar qué rayos estaba pasando. ¿Quién era en realidad la abuela de mi esposa? Sin embargo, al notar cuán afectada y molesta estaba mi esposa por esto, pensé que lo mejor era evitar hacer preguntas. Los días después de esto fueron bastante tranquilos. Ya no había apariciones en espejos ni sueños extraños, y mucho menos parálisis del sueño. Pero a decir verdad, todo estaba más tranquilo de lo que debería, pues Tania y yo apenas hablábamos del tema. Un día, de la nada mi esposa me dijo que nos mudáramos, y la verdad es que estuve totalmente de acuerdo. Como dije antes, no sabía lo que estaba pasando, pero si de algo estaba seguro, es que aquella abuela no era alguien común, y si ya sabíamos dónde vivíamos, debíamos mantenernos lo más alejados posibles de ella. Mi gran pesar es que, después de todo, Tania limitó el contacto incluso con sus padres, quienes al parecer fueron quienes le dieron la dirección de nuestra casa a la abuela. Honestamente entiendo el poco contacto, pero rayos, esto sin duda es demasiado triste. Al menos me queda el consuelo de que jamás tendré que volver a lidiar con esa extraña mujer y que se mantendrá alejada de mi esposa y mis hijos. De verdad, espero no volver a encontrarme con ella nunca jamás en mi vida.
¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vamos con el siguiente. Hay veces en las que ves cosas que no deberías haber visto, o mejor dicho, que nunca querrías haber visto. Pueden ser muchas cosas, como que tu equipo favorito pierda la final del torneo, o que veas cómo el amor de tu vida se va con alguien más. Hay una variedad de cosas tanto triviales como extremas, pero de todas las cosas que desearía jamás haber presenciado, lo que me pasó aquella noche, sin duda alguna, estaba de primero en la lista. Fue tan traumático que de hecho me cuesta demasiado estar contándoles esto hoy. Me llamo Alan García. Soy un camionero de 39 años con unos 8 años de experiencia en este oficio. Inicialmente comencé por una simple curiosidad, pues las cosas se dieron, y me dije que no sería una mala idea probar cómo es este tipo de trabajo por unos cuantos meses. Pero el tiempo pasó, el empleo me gustó y aquí estamos, 9 años después. Ya que es un empleo que me permite estar viajando constantemente, siempre me aseguro de disfrutar hasta el último detalle de cada viaje. Me gusta detenerme y pasar un rato en la playa cuando paso cerca de alguna, o disfrutar de la naturaleza cuando paso cerca de alguna reserva natural. Obviamente siempre hago esto en la medida de lo posible, pues por mucho que quiera disfrutar de los paisajes que hago, hay prioridades que deben ser atendidas, por lo cual siempre me aseguro que mis tiempos de entrega no se vean alterados por nada. He sido tan responsable en mi empleo como camionero que literalmente solo puedo recordar una sola vez en la que no pude cumplir con los tiempos de entrega. Y como algunos de los oyentes de este canal podrán suponer, la historia que vine a contarles esta hermosa noche fue de aquella única vez en la que me fue totalmente imposible cumplir con mis tiempos de entrega. En aquella ocasión debía hacer un viaje que me tomaría unas 2 semanas, tal vez más, a un ritmo constante y no muy rápido. Debía atravesar el país de norte a sur, y hablo de forma literal. No era un viaje para nada fácil, y jamás lo había hecho, pues la persona que siempre cubría esa ruta estaba por fuera unas semanas debido a que su primer hijo había nacido, y decidió tomarse su derecho a 2 semanas libres para atender a su esposa y a su hijo. Honestamente, pensé que solamente iba a ser un viaje agotador y tedioso. De hecho, ni siquiera quería hacerlo, pero inesperadamente resultó ser demasiado disfrutable. Las vistas de la naturaleza en mi país realmente son algo increíble, y no puedo evitar detenerme de vez en cuando para tomarme una foto en algún árbol que me parecía lo suficientemente curioso. Pasaron varios días, y de verdad que no me gustaba parar en las noches para dormir, pues a tales horas, las vistas de la naturaleza eran totalmente distintas a las que podías obtener durante el día. Y bueno, como podrán suponer, soy una persona a la que le gusta mucho apreciar la belleza. Una noche en la que el cielo estaba totalmente despejado, y podía ver las estrellas como nunca antes las había visto, llegué a un punto en el que la carretera pasaba al lado de un hermoso, enorme y cristalino lago. Era tan majestuoso que el cielo se reflejaba de forma perfecta en el agua. De verdad que no pude evitar detenerme mientras pensaba, ojalá pudiera atender esa ruta de transporte más seguido. Me bajé del camión y me senté en la orilla del lago, pero en ese momento vi como una persona a lo lejos se metía al lago. Me pareció que siendo casi la medianoche, no era muy apropiado meterse a nadar al lago, pero ¿quién era yo para juzgar? En cuanto vi que aquella persona se sumergió por completo, me quedé admirando mi reflejo en el agua, pero en ese momento vi algo extraño. En aquel reflejo se veía como un hombre y una mujer se me acercaban por la espalda, pero cuando miré hacia atrás un poco preocupado, no había nadie. Pensaba que estaba viendo cosas por no descansar debidamente, así que tomé un poco de agua de aquel lago y me la eché en el rostro. Sin embargo,
En ningún momento desapareció el reflejo de aquel hombre y aquella mujer. Me quedé ahí totalmente hipnotizado viendo el lago, y de un momento a otro, mi reflejo se desvaneció, dejando a aquel hombre y aquella mujer solamente en el reflejo. Vi cómo la mujer estiraba su mano hacia mí, y como si estuviera hipnotizado, yo también estiré mi mano hacia ella. Sin embargo, justo antes de que pudiera tocar el agua con la punta de mi dedo, una mano llena de barro salió del agua y me sujetó por el brazo. Tenía unas uñas largas y puntiagudas, por lo cual me dolió un poco su sujeción, pero eso no importó mucho debido al grito de miedo que dejé salir en ese momento. Me empecé a forcejear para alejarme. Aquella mano hacía lo mismo para arrastrarme hacia el fondo del lago. Intenté aflojar el agarre de esta mano con el brazo que tenía libre, pero inesperadamente, otra mano un poco más grande y robusta lo tomó, y ahora estaba luchando contra dos manos para evitar ser arrastrado al lago. Luchar contra una mano era ya bastante pesado, pero contra dos era imposible, así que inevitablemente fui arrastrado al lago, aunque no pudieron hundirme completamente. En cuanto entré al lago, escuché una multitud de personas llorando. No podía ver nada, y esto solo hizo que mi desespero por salir de ahí creciera. Supongo que fue precisamente eso lo que me hizo sacar fuerzas de donde no tenía, y logré forcejar hasta salir del lago. Pero esta vez, en cuanto salí, aquel par de manos me soltó. Ahora, como acabo de contarles, esto parecerá como si solo hubiera estado forcejeando un rato, pero la verdad es que, en cuanto logré liberarme de aquellas manos y vi la hora mientras me dirigía apresuradamente hacia mi camión, noté que solo faltaba un poco más de media hora para que empezara a amanecer. Literalmente, me la pasé más de 3 horas forcejeando para no ser arrastrado hasta lo más profundo de aquel lago. Y sí, estaba totalmente agotado. Así como estaba con la ropa totalmente mojada, me monté al camión y llegué hasta la parada de descanso. El agotamiento que tenía era más del que pensaba, y en vez de dormir solamente unas 3 horas como inicialmente había planeado, terminé durmiendo todo el día. Esto me causó un retraso de un día en mi viaje, y por más que hice para compensar el tiempo perdido, todo lo que pude fue recuperar medio día de viaje. En otras palabras, llegué medio día tarde al lugar de entrega, y yo estaba totalmente apenado. Mi jefe estaba literalmente furioso, y aún más cuando le dije que la razón por la cual tuve aquel monumental atraso fue porque me había quedado dormido. Obviamente no iba a creerme lo que me pasó en realidad, y si le decía que me había quedado dormido, no iba a indagar demasiado en el asunto. Realmente pensé que iban a despedirme, pero afortunadamente no lo hicieron, pues esa era la primera vez que incumplía los tiempos de entrega. ¿Qué tal, oyentes? Bien, espero que hayan disfrutado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente. Hola a todos. Muy buenas noches a todos los oyentes de este canal. Me llamo Mauricio Rivera. Tengo 29 años y actualmente soy transportista. Entré hace 3 años a la empresa para la cual trabajo actualmente, y a todos mis compañeros les ha sorprendido que haya durado tanto. Sé que muchos se preguntan el por qué mis compañeros dudan tanto que pueda mantenerme en la empresa, pero créanme que hay razones de peso para que ellos duden tanto. El camión que me fue asignado cuando fui contratado tenía una leyenda entre los mismos compañeros. Sin importar qué tan buena persona seas o qué tan inocente parezcas, si conduces ese camión, terminarás envuelto en algún escándalo de contrabandeo de las mercancías que se transportan.
Esto es porque todas las personas a las que les asignaron este camión terminaron envueltas en algo así, y todos alegaban inocencia y parecían ser buenas personas. Pero no importaba quién fuera, ninguno logró tener pruebas de su inocencia y fueron enviados a la cárcel por un tiempo. No negaré que esto me preocupó un poco, pero desde que era niño, mis padres se han encargado de que fuera un hombre recto y con valores inquebrantables. Así que no tenía nada de qué preocuparme, o eso pensaba. Inicialmente mis compañeros no me hablaban, pues nadie que condujera aquel camión duraba más de 6 meses en la compañía y no querían encariñarse con alguien que, según su lógica supersticiosa, de todas formas acabaría en la cárcel. El día que empecé mis labores oficialmente como empleado de la compañía, debía hacer un viaje corto en el que debía llevar algunos productos alimenticios, pero al llegar al punto al que debía dejar la carga, había unos cuantos productos que faltaban. Mis jefes intentaron ser positivos e interpretar esto como un error en el conteo al momento de cargar el camión, pero a mis ojos, algo extraño pasaba, y no estaba dispuesto a que las cosas terminaran como mis compañeros lo esperaban. En el día libre, para estar prevenido ante cualquier eventualidad, revisé minuciosamente cada espacio del camión, hasta que en un doble espacio en la guantera, encontré una agenda de tamaño mediano en la que estaba escrito un nombre: Braulio Castrillón. Era una bitácora de viaje, y aquel hombre llamado Braulio había sido la persona que había estado conduciendo este camión antes de que yo fuera contratado por la empresa. El hombre registró cada detalle de sus viajes con un cuidado realmente magnífico, y por cómo él documentaba todo, era realmente difícil de creer que las acusaciones en su contra fueran ciertas. Me quedé hasta la noche revisando aquella agenda, y al final, después de que el sujeto hiciera una investigación realmente exhaustiva, logró descifrar por qué tanto producto desaparecía cuando él lo transportaba en este camión. Había un espíritu que llegaba en las noches a comerse todo. Sin embargo, él no sabía de dónde venía o qué era lo que él quería, y en los días en los que se disponía a hacer algo al respecto, aunque él no especificaba qué es lo que iba a hacer, la empresa logró reunir suficiente evidencia para llevarlo a los tribunales y demandarlo, por lo cual fue despedido y capturado antes de poder ejecutar su plan. Honestamente, yo no creía esto, pero el hecho de que desaparecieran mercancías así tan de repente era sin duda alguna algo que no podía pasar por alto. Al siguiente día, cuando me asignaron otro viaje para intentar probar la teoría de Braulio, me aseguré de hacer la entrega en el día, y para mi sorpresa, esta vez sí estuvo completa. Sin embargo, en la noche, cuando estaba regresando el camión al parqueadero de la empresa, empecé a escuchar golpes y pasos en el remolque. Obviamente no demasiado fuerte, pues estaba en la cabina del conductor, pero era un hecho que podía escucharse que había algo ahí dentro. Un poco temeroso, me fui a revisar qué es lo que había allí dentro, y en cuanto abrí las puertas del remolque, vi algo que me dejó estupefacto. Un hombre con una máscara y el cabello abundante que le llegaba hasta las rodillas. Lo preocupante eran los movimientos erráticos y antinaturales que este sujeto llevaba a cabo con sus articulaciones. Pongo como ejemplo su cuello, el cual volteaba todos los 360 grados, y ni hablar de sus codos o sus rodillas. El tipo se arrastraba por el suelo, se dirigía a mí y decía constantemente la palabra comida. En ese momento lo único que pasaba por mi mente era que Braulio tenía razón, y la verdad, me dio mucho temor acercarme al tipo. Sin embargo, no iba a dejarlo ahí dentro del remolque para que devorara toda la siguiente carga que yo llevara y terminaran culpándome a mí. Así que, en vista de que el sujeto se veía un poco débil y se dirigía hacia mí,
Me alejé lo suficiente como para que él saliera del remolque. En cuanto el sujeto salió, de inmediato cerré la puerta y me subí al asiento del conductor. Literalmente pisé el acelerador a fondo y me alejé lo más rápido posible de ahí. Pero contrario a lo que yo pensaba, no podía verlo por el retrovisor. En los días siguientes a eso, tuve que hacer algunas entregas nocturnas y de forma totalmente increíble, empezaron a llegar completas. No faltaba ni un solo producto. Tal parece que todo lo que había que hacer era sacar a ese sujeto o lo que fuera aquella entidad del interior del remolque. Sin embargo, aún habiendo sacado esa entidad del interior del camión, no me confiaba demasiado y siempre pido hacer las entregas por el día. E incluso les digo a mis jefes que la razón es para evitar que la mercancía desapareciera. Y ellos entendieron todo. O eso pienso. La verdad, no me interesa qué es lo que ellos entendieron. Simplemente quiero trabajar tranquilo. Y dejé las cosas de tal manera que pudiera haber una libre interpretación de lo que en realidad pasaba. Sin embargo, aunque algunas veces debo hacer entregas nocturnas, no volvió a pasar aquello. A pesar de esto, hay veces en las que sí puedo llegar a ver cosas extrañas mientras conduzco el camión por las noches. Y todo lo que veo en aquellas fortuitas ocasiones es a personas en la calle usando la misma máscara que aquel sujeto usaba el día que lo saqué del remolque. Honestamente, hay veces en las que puedo llegar a pensar que probablemente este camión que debo conducir los días casi que de domingo a domingo haya sido embrujado o algo así. Y dada la evidencia, no puedo descartar esa posibilidad. Mi nombre es Ernesto y trabajo como camionero desde hace más de 20 años. Conozco casi todas las rutas de México como la palma de mi mano. Mi vida es bastante monótona. Cargar, conducir y entregar. No me quejo. Es un trabajo que paga las cuentas y me permite mantener a mi familia. Vivo en un pequeño pueblo en las afueras de Ciudad de México con mi esposa, Carmen, y mis 2 hijos, Luis y Ana. Mis días empiezan temprano, a las 5 de la mañana, y suelen terminar tarde, a veces cerca de la medianoche. Esa mañana, como todas las demás, me levanté antes de que el sol asomara por el horizonte. Carmen ya estaba despierta, preparándome un café fuerte y un par de tortas para el viaje. A pesar de los años, ella seguía siendo mi roca, mi apoyo incondicional. «Ernesto, ten cuidado en la carretera», me dijo, como siempre, mientras me entregaba las tortas envueltas en papel aluminio. «Siempre lo tengo, Carmen», le respondí, dándole un beso en la frente. Me subí al camión, un viejo pero confiable tráiler que había bautizado como el Coloso. Encendí el motor y mientras se calentaba, revisé mi ruta en el GPS. Tenía que llevar una carga de electrodomésticos desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Sería un viaje largo, pero nada fuera de lo común. Salí del pueblo mientras las calles aún estaban vacías y la neblina matutina cubría los campos. Conducir a esas horas siempre me daba una sensación de paz. Me gustaba ver cómo el mundo despertaba lentamente a mi alrededor. Pasé por la estación de servicio donde siempre llenaba el tanque y luego tomé la autopista rumbo al norte. El viaje transcurrió sin incidentes durante las primeras horas. El tráfico era ligero y la carretera estaba en buen estado. Hice una parada breve para desayunar en una estación de servicio y luego continué mi camino. Mi única compañía era la radio del camión, que sintonizaba las noticias de la mañana. A medida que avanzaba, el paisaje comenzaba a cambiar. Los edificios de la ciudad quedaron atrás, dando paso a vastos campos y montañas a lo lejos. Siempre me había gustado esta parte del viaje, donde podía dejar de preocuparme por el tráfico y disfrutar de la tranquilidad de la carretera abierta. Sin embargo, algo parecía diferente ese día. No podía señalar exactamente qué era, pero una sensación incómoda se instaló en mi pecho. Era como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no lograba identificar qué. Pasado el mediodía, el cielo comenzó a oscurecerse con nubes pesadas.
No era raro en esta época del año, pero la sensación de inquietud creció. Puse música para distraerme y canturreé algunas de mis canciones favoritas mientras los kilómetros pasaban bajo las ruedas del camión. Aproximadamente a las 3 de la tarde, decidí hacer una parada en un pequeño pueblo para estirar las piernas y tomar un café. El lugar era pintoresco, con calles empedradas y casas antiguas que parecían sacadas de una postal. Aparqué el camión cerca de una pequeña cafetería y entré. El dueño, un hombre mayor con una sonrisa amable, me saludó desde detrás del mostrador. «¿Qué va a ser, amigo?», me preguntó mientras limpiaba una taza. «Un café negro, por favor», respondí, y me senté en una mesa junto a la ventana. Mientras esperaba, observé a la gente del pueblo. Parecían llevar vidas tranquilas y rutinarias, muy diferentes a la mía. Me pregunté cómo sería vivir en un lugar así, sin el constante ajetreo de la carretera. El café llegó y lo bebí lentamente, disfrutando del calor que me proporcionaba en el estómago. Cuando terminé, pagué al dueño y me dirigí de vuelta al camión. Tenía que seguir mi camino si quería llegar a Monterrey antes de la noche. Al salir del pueblo, tomé un desvío que solía acortar el tiempo de viaje. Era una carretera menos transitada, pero igual de segura. La había utilizado muchas veces antes y nunca había tenido problemas. Sin embargo, esa sensación de inquietud persistía. El paisaje comenzó a cambiar nuevamente. La carretera serpenteaba a través de densos bosques y la señal de la radio comenzó a debilitarse. Decidí apagarla y concentrarme en el camino. No había muchos vehículos, lo que hacía el viaje aún más solitario. De repente, noté algo en el borde de la carretera. Era una figura oscura, apenas visible entre los árboles. Frené ligeramente para ver mejor, pero cuando volví a mirar, no había nada. Pensé que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio. Sacudí la cabeza y seguí adelante, tratando de sacudirme esa sensación incómoda. La tarde se volvió cada vez más oscura y pronto me encontré conduciendo bajo una lluvia ligera. Los limpiaparabrisas del camión trabajaban rítmicamente, acompañados por el sonido del motor. Decidí que haría una última parada antes de continuar mi camino hasta Monterrey. Había una estación de servicio más adelante donde solía detenerme. Era un lugar pequeño y acogedor, ideal para descansar un poco antes de la última etapa del viaje. Llegué a la estación de servicio cuando ya estaba oscureciendo. Aparqué el camión y bajé para estirar las piernas. Entré en la tienda y compré un refresco y unas galletas. Mientras pagaba, la cajera, una joven con una expresión seria, me miró fijamente. «¿Vas a tomar la carretera vieja?», me preguntó. «Sí, es la ruta más corta», respondí, un poco sorprendido por su pregunta. «Ten cuidado», dijo ella bajando la voz. «Ha habido informes de cosas extrañas por allí últimamente». Le agradecí el consejo y salí de la tienda, sintiendo que mi inquietud volvía a aumentar. Decidí no darle demasiada importancia. La gente siempre tenía historias y supersticiones sobre las carreteras solitarias. Volví al camión y me preparé para la última etapa del viaje. La carretera estaba oscura y desierta, y la lluvia se había intensificado. Encendí los faros y comencé a avanzar, sintiendo el peso de la noche caer sobre mí. No sabía entonces que ese sería el comienzo de una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. La lluvia se intensificaba, tamborileando contra el parabrisas de El Coloso. La carretera vieja era estrecha y serpenteante, rodeada de árboles que se alzaban como gigantes sombríos a cada lado. Conducir en esas condiciones requería toda mi concentración, pero la advertencia de la cajera no dejaba de resonar en mi mente. El reloj en el tablero marcaba las 7 de la tarde cuando noté que la señal de mi celular había desaparecido. No era raro en esa zona, pero sumado a la atmósfera inquietante, me hizo sentir más aislado. Seguí conduciendo, con la esperanza de que la lluvia amainara y la carretera se hiciera más fácil de transitar. Después de unos 20 minutos, vi algo que me hizo fruncir el ceño. A un lado de la carretera, cerca de una curva cerrada, había un auto detenido con las luces de emergencia parpadeando.
Era un sedán oscuro, y aunque no veía a nadie dentro, decidí detenerme para ver si alguien necesitaba ayuda. No era común encontrar vehículos por esa carretera a esas horas, y podría ser que alguien estuviera en problemas. Aparqué el Coloso detrás del sedán y bajé del camión, cubriéndome con mi chaqueta contra la lluvia. Me acerqué al vehículo y toqué la ventana del conductor. Al no obtener respuesta, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Miré a través del cristal y vi un bolso en el asiento del acompañante, pero no había señales de su dueño. «Hola, ¿hay alguien aquí?», llamé, esperando que mi voz se oyera sobre el ruido de la lluvia. Nada. El silencio era casi palpable, roto solo por el sonido del agua cayendo y los truenos lejanos. Decidí echar un vistazo alrededor. Tal vez la persona se había ido a buscar ayuda o estaba esperando a que pasara alguien. Di la vuelta al auto y me interné unos metros en el bosque, llamando de nuevo. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». La oscuridad era densa, y mis pasos sobre las hojas mojadas parecían eco de los míos propios. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como un susurro o un crujido. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo los árboles meciéndose bajo la lluvia. Regresé al auto, sintiendo una mezcla de preocupación e inquietud. Decidí que lo mejor era llamar a la policía en cuanto recuperara señal en mi celular. Al acercarme nuevamente al vehículo, noté algo que no había visto antes: unas huellas de barro que se alejaban del auto hacia el bosque. Las seguí con la mirada, pero se desvanecían en la penumbra. Algo no estaba bien. Subí al camión y cerré la puerta, encendiendo los faros y el motor. Necesitaba alejarme de allí y encontrar una señal para hacer la llamada. Mientras avanzaba por la carretera, miré por el retrovisor y noté algo que me heló la sangre. Una figura, apenas visible bajo la lluvia, estaba de pie junto al auto abandonado. Era difícil distinguir detalles, pero parecía una mujer con un vestido largo y oscuro. La imagen me resultó extrañamente familiar, pero no podía recordar de dónde. Aceleré un poco, queriendo dejar atrás esa visión. La carretera serpenteaba cuesta abajo y el bosque se hacía más denso. La señal del celular volvió por unos instantes, lo suficiente para marcar el número de emergencias, pero la llamada no se conectó antes de que la señal desapareciera de nuevo. Frustrado, apagué el celular y me concentré en la carretera. La lluvia no cedía y los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad. De repente, un destello de luz iluminó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor. El Coloso tembló con la vibración y por un segundo el motor pareció vacilar. Seguí adelante, sabiendo que la próxima parada estaría a unos 30 kilómetros. La carretera vieja no era tan larga, pero la sensación de aislamiento la hacía parecer interminable. Mis pensamientos volvieron a la figura junto al auto. ¿Quién era? ¿Y por qué estaba allí en medio de la nada? Mis manos se aferraban al volante y mi mente no dejaba de darle vueltas a esas preguntas. La carretera se estrechaba aún más, obligándome a reducir la velocidad. Las curvas eran traicioneras y en cada giro sentía que algo me observaba desde la oscuridad del bosque. Pasaron varios minutos hasta que, finalmente, vi una luz a lo lejos. Era un pequeño caserío, apenas unas cuantas casas agrupadas. Me dirigí hacia allí con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarme a contactar a la policía. Aparqué el camión a la entrada del caserío y bajé, sintiendo que la lluvia disminuía por fin. Caminé hacia la primera casa, una construcción modesta con las luces encendidas. Toqué la puerta y esperé. Al cabo de unos segundos, una mujer mayor abrió mirándome con curiosidad. «Buenas noches, disculpe la molestia. Soy camionero y encontré un auto abandonado más adelante en la carretera. No hay nadie dentro, pero vi huellas que se alejaban hacia el bosque. ¿Podría ayudarme a contactar a la policía?» «No tengo señal en mi celular», le expliqué rápidamente. La mujer me miró con ojos preocupados y asintió. «Pase, joven. Use nuestro teléfono. Aquí dentro tenemos buena señal». La seguí dentro de la casa, agradecido por la hospitalidad. Ella me condujo hasta un teléfono fijo y marqué el número de emergencias.
Esta vez la llamada se conectó y pude informarles de la situación. Prometieron enviar una patrulla lo antes posible. «Muchas gracias, señora», dije, colgando el teléfono. «¿Ha oído algo sobre esa carretera?» La cajera en la estación de servicio mencionó que han ocurrido cosas extrañas últimamente. La mujer suspiró y sus ojos se nublaron con una expresión de tristeza. «Esa carretera siempre ha tenido su historia. Se dice que está maldita desde hace muchos años. La gente del pueblo evita pasar por allí de noche. Algunos dicen que han visto cosas... apariciones. Otros hablan de desapariciones inexplicables». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las palabras de la mujer coincidían inquietantemente con lo que había visto y sentido. «¿Apariciones? ¿Como una mujer con un vestido oscuro?», pregunté recordando la figura junto al auto. La mujer me miró fijamente, sorprendida. «Sí, precisamente. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en esa carretera hace muchos años. Algunos la llaman la Dama de la Curva. Si la viste, tienes suerte de haber salido de allí». La sensación de inquietud se transformó en un nudo en el estómago. Agradecí nuevamente a la mujer y regresé al camión, decidido a salir de esa carretera lo antes posible. Arranqué el motor y conduje con cautela. Cada sombra en el camino parecía cobrar vida. La patrulla de policía me alcanzó unos kilómetros más adelante. Les expliqué lo que había visto y ellos me aseguraron que investigarían. Cuando finalmente dejé atrás la carretera vieja y llegué a la autopista principal, respiré aliviado. La sensación de normalidad volvió lentamente. Miré el reloj. Eran las 10 de la noche. Todavía tenía un buen tramo por recorrer hasta Monterrey, pero el tráfico era ligero y la carretera familiar. Esa noche, mientras avanzaba hacia mi destino, no pude dejar de pensar en la Dama de la Curva y en las historias de esa carretera maldita. ¿Había realmente visto algo sobrenatural? O quizás mi mente me había jugado una mala pasada. Lo que sí sabía con certeza era que, a partir de ese día, tomaría otra ruta para evitar ese tramo. Había algo en esa carretera que no quería volver a enfrentar. Eran las 2:30 de la madrugada cuando regresé a mi apartamento después de una larga noche de estudio en la biblioteca. El campus estaba desierto y una bruma fría envolvía los edificios, dándole al lugar una atmósfera inquietante. Al entrar a mi apartamento, noté algo extraño en el aire, una sensación de que no estaba solo. Sacudí la inquietud y me dirigí al baño para lavarme la cara antes de acostarme. Al encender la luz, me miré en el espejo y vi mi rostro pálido y cansado. Me salpiqué agua fría en la cara y al levantar la mirada de nuevo, noté algo que me hizo retroceder. En el reflejo, justo detrás de mí, había una sombra oscura, con una forma vagamente humana. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El baño estaba vacío. Volví a mirar al espejo, y la sombra había desaparecido. Traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación, el cansancio jugando con mi percepción. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño perturbador. En el sueño estaba en mi apartamento, pero todo estaba oscuro y las sombras se movían a mi alrededor. Una figura oscura se acercaba a mí, susurrando mi nombre con una voz gutural y escalofriante. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente. Pasaron los días y no podía sacarme de la cabeza la imagen de la sombra en el espejo. Cada noche tenía el mismo sueño y la figura se acercaba cada vez más. Decidí investigar si había alguna historia sobre mi apartamento o el edificio. Descubrí que, hace muchos años, una mujer llamada Elena había vivido allí. Elena había sido una artista con una obsesión por los espejos, creyendo que estos eran portales a otros mundos. Elena murió trágicamente en un incendio que destruyó gran parte del edificio. Su cuerpo nunca fue encontrado, y algunos decían que había quedado atrapada en los espejos que tanto adoraba. Sin querer entrar en más suposiciones, decidí mudarme de allí. Me mudé a un nuevo apartamento, más moderno y alejado del campus. Los primeros días fueron tranquilos, sin ninguna señal de la sombra. Pensé que todo había quedado atrás,
que los eventos en mi antiguo apartamento eran solo producto del estrés y el cansancio. Una noche, mientras desempacaba algunas cajas, encontré un viejo espejo que había traído conmigo sin darme cuenta. Lo dejé a un lado, sintiendo un leve escalofrío al recordar las noches inquietantes en el antiguo apartamento. Decidí no colgarlo y lo guardé en el armario, fuera de mi vista. Sin embargo, esa misma noche volví a tener el mismo sueño perturbador. La figura oscura se acercaba más que nunca, su susurro resonando en mi mente. Me desperté sudando, el corazón latiendo rápidamente. Sentí una presencia en la habitación, una sensación familiar de no estar solo. Encendí la luz y revisé cada rincón del apartamento, pero no había nada. Los días siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. Empecé a ver destellos de la sombra en los reflejos de las ventanas, en el brillo de la pantalla del televisor apagado. El miedo que había tratado de dejar atrás regresó con fuerza. Finalmente, decidí deshacerme del espejo. Lo llevé a un vertedero fuera de la ciudad y lo dejé allí, asegurándome de no volver a traer nada del antiguo apartamento. Esa noche, dormí tranquilamente por primera vez en semanas. A pesar de que ya no veía la sombra, nunca logré sacarme de la cabeza la sensación de ser observado. Me convencí a mí mismo de que todo había sido una coincidencia, una serie de eventos desafortunados y mi mente jugando conmigo. Pero siempre quedaba una pequeña duda, una pregunta sin respuesta. Mi historia terminó cuando dejé el espejo, pero el miedo latente siempre estuvo allí. Aunque traté de buscar una explicación lógica, nunca pude estar seguro. A veces me pregunto si realmente dejé todo atrás o si alguna parte de esa sombra sigue conmigo, esperando el momento oportuno para aparecer de nuevo.